viene con sus registros acálicos para hablar de las dificultades en los vínculos. Bienvenida. Mucho gusto estar acá otra vez, me encanta venir, así que bueno. Bienvenida, Pau. Gracias, muchas gracias. Bueno, este es un tema que es de los top 10 de las consultas de registros, los vínculos, ¿no? Las dificultades, sean vínculos de pareja, padres e hijos, compañeros de trabajo, lo que sea, y todos estamos vinculados y relacionados con personas todo el tiempo. El tema es cómo encararlos de un lugar más sano para uno. ¿De acuerdo? Entonces lo que traje fue como situaciones concretas y también ejemplos concretos para que nos podamos identificar y ver un poco la luz por ese lado, ¿verdad? Pueden hacer preguntas las que quieran de este tema. En particular, quiero arrancar diciendo que los vínculos son siempre de a dos, ¿tá? Y esto parece una obviedad, pero en la práctica no es nada obvio. Es muy común, por ejemplo, que es algo que a mí me preocupa, cuando los hijos toman partido por uno de los dos padres, estén separados o no, o porque uno es más vulnerable o uno es el atacado o lo que sea, pero cuando se generan ese tipo de lealtades o preferencias, es muy dañino para los hijos en particular, ¿no? También para los padres, pero en particular para los hijos, porque los hijos no debiéramos nunca repartirnos aquella cosa que decía acá en una de las entrevistas, ¿no? ¿A quién querés más, a mamá o a papá? Es fatídico, ¿no? Porque no podés poner a un hijo en esa situación. Lo vas a condicionar su comportamiento y también su afecto. Es muy difícil hacerlo. Y eso le trae problemas. Yo tengo un caso de una señora que bueno, descubrió una infidelidad de su papá y bueno, no tuvo otra forma de actuar en su momento, después se arrepintió muchísimo, que contarlo a su madre, a sus hermanos y qué sé yo. Y eso le trajo mucho problema, porque muchas veces no es que vos no sepas de la infidelidad, no querés verla, no querés afrontarla, porque si la ves tenés que tomar ciertas decisiones. Entonces lo que pasó en el caso de ella, por ejemplo, fue que quedó irradiada de la familia, quedó excluida, porque no nos gusta a veces ver lo que no queremos manejar, no podemos manejar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo, sobre todo en el caso de los padres y los hijos, ni que hablar de otros vínculos, siempre es conveniente, bueno, este es el vínculo de mis padres, ellos vinieron antes que yo, quién sabe por qué se juntaron, etcétera, pero no me corresponde ni opinar ni juzgar. Y esto también pasa cuando de repente vos estás separado, te empezás una nueva relación con alguien y tus hijos juzgan tu elección o a la otra persona. Digo, todo esto trae dificultades, ¿verdad? Eso es algo como bastante común y siempre los vínculos, cuando no son bien entendidos de un lugar sano, traen mucha angustia, mucha tristeza, mucha impotencia, enojo y un montón de cosas que lo que hacen es drenar la energía nuestra y sacarla de foco de nuestros propios proyectos y nuestra propia vida. Yo digo que uno siempre tiene bastante como para entretenerse con uno, como para andar encima tratando de resolver la vida de los demás, ¿no? Y bueno, otra de las circunstancias así que es bastante común es cuando, en el tema de pareja, como decía, pero también pasa cuando hay una separación, suponte, y que la mamá o el papá quieren como meterse en el vínculo del hijo con el otro padre, ¿de acuerdo? A opinar, a juzgar, a lo que sea. Eso también es muy dañino para los hijos y he visto inclusive personas que se han separado hace 30 años, ponele, que se supone que ya lo tienen que tener más que elaborado o que ya la excusa de que el niño es chiquito no existe y sin embargo siempre están como tratando de mediar, pero no, quizás no es la palabra mediar, meterse, obligando al otro o acusándolo. Claro, entonces yo también soy una mamá que en su momento me separé y tengo claro que bueno, la relación de mis hijos con su padre es de ellos, ¿tá? Lo que yo pueda opinar no es problema de ellos. O sea, tengo que guardarme mi opinión y simplemente apoyar en lo que pueda. A nosotros nos tocaron los padres que nos tocaron y es una realidad con la que cada uno tiene que convivir y dejar al otro manejarse de la mejor forma que pueda, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto esto, pero sí, claro, es bastante recurrente. Sí, también. Bueno, no sé si querés contar acá o no. No. Es una cosa que yo siempre lo voy a destacar, ¿no? No sé, la forma de manejar que tuvo mi padre la relación entre nosotros como hermanos y con todas las madres de mis hermanos, que bueno, que nunca hubo ningún problema, nunca hubo un encontronazo entre ellas y nosotros siempre tuvimos el aval
Claro. de poder estar juntos como hermanos, digo, siendo todos de madre diferente. Sí. Eso, hay que tener mucho equilibrio. Muchísimo equilibrio porque tenés que tragar tus emociones o tus pensamientos o tus opiniones también, ¿no? Exacto. Está muy No, bueno. y creo que también me imagino, Cairo, que todos los protagonistas en esta historia deben haber entendido cuál es para cada uno su rol, ¿no? Sí, Yo soy la sin madre duda. de tal y no la madre de tal otro. Soy Exacto. actualmente la esposa de tal o la pareja, Sí. compañera de tal, pero también están estos otros actores que son parte de mi vida, ¿no? Es entender un poco el rol y cómo uno puede, desde el lugar que le toca, aportar algo a la armonía o la interrelación entre todos. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que también pasa cuando hablamos un poco de las parejas ensambladas o los nuevos matrimonios, que de repente vos te separás, no, tu ex no quedó bien, ponele contigo en ese vínculo de pareja, padres vas a ser siempre, y de repente tu hija o tu hijo, viste, rechaza a tu nueva pareja porque está solidarizado con su madre, o sea, ese tipo de cosas son súper comunes y traen muchísima dificultad a nivel emocional y física también, enfermedades y por supuesto el tema vínculos, ¿no? Bien. Entonces, la recomendación primaria de registros acálicos es separar las aguas. Si este vínculo no es mío, no me meto. Lo respeto y bueno, y hay una cosa también muy importante que es que nosotros nos juntamos con otras personas acá en la Tierra en relaciones o en vínculos para aprender ciertas cosas o sanar ciertos aspectos en nosotros. Entonces, lo que otros dos, por los motivos por los que hayan juntado en esta vida, que tengan que sanar, que tengan que reparar o aprender, no es asunto nuestro. O sea, nunca sabemos los por qué. ¿Se entiende? También se ve mucho en problemas de pareja los padres que se meten, ¿no? Digo, cuando ese Los niño abuelos. ya es exacto Sí, a también. juzgar a uno o a otro. A veces el adulto o el padre, ¿no? En ese rol creen que por ser más experientes tienen la razón. Sí, eso es uno de los cambios de los nuevos paradigmas, ¿verdad? Que son mucho más sanos de que quién sabe lo que es mejor para otra persona. A veces ni sabemos lo que es mejor para nosotros y estamos con un derecho a juzgar al otro o a la situación y a meternos. ¿Tá? Eso yo lo que he visto mucho, y de repente a ustedes les suena, es que por suerte las mamás más jóvenes tenemos menos ese tema, pero en otras generaciones estaba muy en las madres sobre todo, que los hijos son una pertenencia tuya y vos tenés que hacer que no sufran o tenés que... Y yo he visto juegos de manipulación y de culpa terribles, ¿no? Tenés que llamar a tu hermana porque se cumpleaños, porque si no... Y cosas así que vos decís, a la larga termina generando más conflicto todavía, porque te estás metiendo en un terreno que no es tuyo, ¿verdad? Esa forma de vincularse las mamás o de sentirnos mamás, por suerte, está empezando a cambiar. Cuesta un poco el soltar eso, ¿verdad? Pero de verdad es mucho más sano. En realidad, no para el vínculo, suponte, de mi hijo con mi hija, sino de mí con mis hijos, que es el único vínculo que tendría que importarme, ¿verdad? Sí, porque además después empieza, ¿no? Tu hija, ponele, tenía una pareja con la que se casó, tuvo hijos, se separa esa pareja. Y ese abuelo empieza a ver al que no es su hijo como un enemigo. Y todo eso se transmite también a los chiquilines. Los chiquilines siempre, cuanto más chiquitos más, no perciben las realidades por lo que le decimos. Es lo que sienten a nivel de emociones y de energía. Entonces yo le puedo decir, me llevo divino con tu abuelo, pero si ellos ven que hay tensión en el ambiente, que hay miradas, que hay un montón de cosas, no son tontos, son chicos, no tontos. No, y además son mucho más sensibles. Absolutamente. Los niños no están contaminados como lo estamos nosotros Para nada. Vienen totalmente limpios. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Paola Rossi y seguimos hablando de las dificultades en los vínculos. Dale. Seguimos conversando con Paola Rossi sobre registros akáshicos, hablando de las dificultades en los vínculos. Los registros generalmente nos hacen entender algo que ya entendemos y no queremos entender. Más o menos. Sí, no viene por ahí la cosa, ¿no? Sí, básicamente traen información del inconsciente, el cual nosotros habitualmente no accedemos desde la mente consciente, pero muchas veces a mí me dicen, sí, yo lo sabía. Y sí, yo no estoy inventando, no estoy haciendo grandes revelaciones, simplemente estoy dando luz o aclarando cosas que ya sabés. Pero de repente a veces escucharlo de otra persona o explicado de otra manera te da como claridad y ahí podés actuar, ¿no? Registro siempre da mucha claridad, que eso está bueno y te da paz y podés actuar, ¿no? Hay que hablar. Y bueno, continuando con el tema de los vínculos, también
quería hablar del tema de los vínculos en el trabajo, porque mal que bien estamos 8 horas, a veces mucho más, en vínculos que no solamente no son afectivos en general, sino que además hay una obligación con el otro, te toca a quien te toca y Eso es lo que podés tiene que ligar ver bien más o no. la familia con el trabajo, son los vínculos que estás más tiempo y los que no elegís. Sí, no los elegís. El tema es que desde la mirada de registros, esos vínculos no son casuales. O sea, tú, no sé si ya hemos hablado de la ley del espejo, que Carl Jung ya habla también, pero todo el que está fuera de ti, todo lo que te rodea, son reflejos de tus conflictos que tenés o situaciones que resolver internas tuyas, ¿no? De tu propia historia. Entonces, si el otro me molesta o el otro me hace enojar o el otro lo más fácil, lo más habitual es cargar las tintas, me acordé de algo, de cargar las tintas en que el otro me hace. Esa forma es como victimista, muchas veces en los grupos de trabajo lleva a generar aliados, lo cual se hace como una bola más grande, ¿no? Y que no conduce a nada, absolutamente. Entonces, más que conflictos, ¿no? Entonces, la invitación de registros es ver que el otro te está mostrando lo que es tuyo. ¿De acuerdo? Si vos lo resolvés, ya no va a molestarte, ya no va a afectarte emocionalmente. Inclusive muchas lecturas, después de que la persona lo comprende, a la otra persona, no sé, la trasladan o hay un cambio ahí, porque ya no necesitas al otro como un espejo, ¿de acuerdo? Entonces está bueno ver, bueno, ¿qué me devuelve el otro? No caer en el victimismo y decir, bueno, esto, quizás yo tenga algo de eso. Si a mí me molesta no sé, mi compañero porque es violento, quizás yo tenga una parte de violencia conmigo. ¿Se entiende? O algo que arrastro a nivel familiar, o quizás yo sea violenta conmigo mismo. Trabajar en exceso, drogas en exceso, o sea, hay muchas formas de ser violento con uno mismo, ¿entendés? Entonces, si tomamos a lo que el otro nos está mostrando como una oportunidad para aprender y para estar mejores, creo que es muy positivo. El tema es que caemos naturalmente en que el otro me hace algo, ¿no? Y en los equipos de trabajo muchas veces hay como confabulaciones o algo por el estilo. Pasa a la familia, Paola, también. Por eso, es que vos no